Hola, a ver si de pronto, aquí alistando. A ver si de pronto. Muy bien. Amparito, ¿qué Hola. hubo? ¿Cómo Bueno, estás? muy bien. Buenos días para ti. Buenas tardes, ya almorzamos. Ah, vale, vale. Entonces, buenas tardes. Para ti, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Tu merced me escucha bien? Estupendo. ¿Me escuchas Sí, bien? Vale, perfecto. ¿cómo estás? Muy bien. Aquí post Christmas. Ah, ¿verdad? Feliz Navidad, todo esto. Feliz Navidad, vaya que sí, es ¿Cómo verdad. pasaste tus fiestas? Bien, tranquilitas. Sí, en En, casita. en familia, sí. En Ah, qué bonito. familia, nada así muy fuera de lo normal. Y bueno, Ujú. así que como nos reunimos los cuatro a comer el día de Navidad, pues luego así pues, hicimos una salida al teatro y tal. Ah, qué güey. Bastante Ay, qué tranquilito, rico, ¿verdad? qué ¿Y rico, muy tú? chévere. Yo también, o sea, me fui a otra ciudad con mis papás porque nos habían invitado pues a pasar Navidad y a celebrar un cumpleaños pues así como cuando se cumplen los 70 60 así como, entonces nos invitaron y fuimos y a pasear un rato, nos fuimos los tres, estuvo rico, estuvo sabroso, así que bueno, Qué bien. ya volvimos anoche y ya hoy estamos aquí ya de nuevo, Estupendo. tratando de disfrutar lo que más se puede y ya, mira, estoy mona. Sí, sí. Llevas un corte diferente, ¿no? Sí, sí, poquito. No, tengo un color diferente. Ujú. Así como Bueno, que no me atrevía mucho y ahora me dijeron atrévete y yo, ay, métale y yo me meto. Y ya. muy bien. Hay que probar cosas nuevas. Además, el pelo Sí, crece. total, No hay ningún total, problema. total. Crece, Sí, se pero puede teñir, o sea que... sí, exacto. Es como que si cuando quiera me pongo algo ahí ya tapo eso, pero pues por ahora para joder y o sea, para molestar, perdón. Ya volví a la jerga, ¿sabes? O sea, volví a la jerga y es como que, oh, eh, sí, pues ahora es como por molestar, a ver si me adapto y no me pareció tan negativo el asunto, la experiencia sea buena. Pues Hace estupendo. mucho tiempo no me hacía algo así. Entonces, pues bueno, Adelante. chévere. Estupendo. Oye, Sí, ¿sabes ya qué, te- Carol? dime. Vamos por el 46% del libro. Ya vamos a llegar a la mitad. ¿Y cuántas semanas llevamos? Como 6, ¿no? 6, no, 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 llevaremos muchas Con más. 100 años de soledad, más de 6 semanas. Yo diría que sí, 6 semanas es mes y medio. Tiene razón. Entonces llevamos 2 meses y medio, más o menos. Llevamos como 10 semanas. Luego lo contaré porque no estoy segura. Es que no recuerdo bien cuándo acabamos Libera tu magia. Claro, pero cuando terminamos Libera tu magia, hablamos como que ni en diciembre podríamos estar terminando tal libro. ¿No fue eso? Si fue eso, hicimos mal los números. Hicimos muy malos cálculos o leímos muy distinto el libro. También puede ser, Porque también puede ser. igual Libera tu magia lo comentábamos mucho más, o sea, porque había más como de reflexión y como qué te pasa a vos y esto como poniendo ejemplos de la vida. Pero aquí hemos leído todo el rato, es realmente de uno atrás de otro. Aquí Entonces hay, quizá, aquí hay, hay mucho que leer, aquí hay mucho que leer, la verdad. exacto, quizá es Sí, por sí. eso que como que el otro lo comentamos mucho más, entonces nos alargamos mucho más que lo que en realidad el libro, si hubiéramos leído sin comentar, nos hubiéramos echado menos Exacto, tiempo. así es. Pero bueno, Cuarenta y forma seis por parte ciento. de este experimento. De momento Sí. 46, o sea, a ver qué Me veo pasa. leyendo hasta Pascua. Bueno, avance farà, que decimos aquí. Ah, muy bien. Pero No pasa nada, guay. no pasa nada. Todo después es analizable y Experiencia, compartir. todo eso lo vamos a cuestionar al final, nos haremos las preguntas de de qué nos pasó realmente y qué no. Exacto. Y bueno, está Así guay, que está guay. ahora bastante tenemos si nos aclaramos, o al menos lo intentamos, con esta familieta que, bueno, nos lleva de calle. Porque yo no sé Sí, tú, pero si hasta ahora no nos aclarábamos mucho, porque tanto nombre era un poquito jocoso,
ahora que nos aparecen estos simpáticos Los hermanitos, mellizos. los mellizos, que encima juegan a hacerse pasar el uno por el otro, pero al final ya no, ya, yo creo ya que ni ellos saben quién es quién. Exacto, por eso lo escribí en el pedacito, es como que llegaron los mellizos y empezó a cambiar un poco la historia, ¿no? Como que hasta ahora era como todo como la misma secuencia, ahora llegaron los mellizos y es como que ya no sabe uno quién es quién se casa con quién, Exacto. de cuándo acá este se volvió malo y después es bueno, ¿no? Los mellizos Sí, como que sí. llegan realmente a darle un revolcón a la historia, creo que también era necesario, me da la impresión, o sea, como, Sí, sí, pero pues no sí. sabemos a dónde nos va a llevar. Exacto. Nosotros, como siempre, a leer y la Y a historia probar. dirá. ¿Te parece? Sí, vamos, vamos. ¿Su merced quiere empezar? Vale, Va. voy para allá. Vale, tengo subrayado que lo último que leímos fue después de que Aureliano II terminó por empapelar desde la fachada hasta la cocina, inclusive los baños y dormitorios, y arrojó los billetes sobrantes en el patio. Ahora, dijo finalmente, espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata. Eso fue lo Ujú. ultimito, ¿vale? A partir de Exacto. ahí. Sí. Así fue. Úrsula hizo quitar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal y volvió a pintar la casa de blanco. Dios mío, suplicaba, haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo. No sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación. Sus súplicas fueron escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprendía los billetes tropezó por descuido con un enorme San José de yeso que alguien había dejado en la casa en los últimos años de la guerra, y la imagen hueca se despedazó contra el suelo. Estaba atiborrada de monedas de oro. No jodas. Nadie recordaba quién había llevado aquel santo de tamaño natural. Lo trajeron 3 hombres, explicó Maranta. Me pidieron que lo guardáramos mientras pasaba la lluvia, y yo les dije que lo pusieran ahí, en el rincón, donde nadie fuera a tropezar con él. Y ahí lo pusieron con mucho cuidado, y allí he estado desde entonces, porque nunca volvieron a buscarlo. En los últimos tiempos, Úrsula le había puesto velas y se había postrado ante él, sin sospechar que en lugar de un santo estaba adorando casi 200 kilogramos de oro. La tardía comprobación de su involuntario paganismo agravó su desconsuelo. Escupió el espectacular montón de monedas, lo metió en 3 sacos de lona y lo enterró en un lugar secreto, en espera de que tarde o temprano los 3 desconocidos fueran a reclamarlo. Mucho después, en los años difíciles de su decrepitud, Úrsula solía intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros que entonces pasaban por la casa, y les preguntaba si durante la guerra no habían dejado allí un San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Estas cosas que tanto consternaban a Úrsula eran corrientes en aquel tiempo. Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y caña brava de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento, que hacían más llevadero el calor sofocante de las 2 de la tarde. De la antigua aldea de José Arcadio Buendía solo quedaban entonces los almendros polvorientos, destinados a resistir a las circunstancias más arduas, y el río de aguas diáfanas cuyas piedras prehistóricas fueron pulverizadas por las enloquecidas almádenas de José Arcadio II, cuando se empeñó en despejar el cauce para establecer un servicio de navegación. Fue un sueño delirante, comparable apenas a los de su bisabuelo, porque el lecho pedregoso y los numerosos tropiezos de la corriente impedían el tránsito desde Macondo hasta el mar. Pero José Arcadio II, en un imprevisto arranque de temeridad, se empecinó en el proyecto. Hasta entonces no había dado ninguna muestra de imaginación. Salvo su precaria aventura con Petra Cotes, nunca se le había conocido mujer. Úrsula lo tenía como el ejemplar más apagado que había dado la familia en toda su historia, incapaz de destacarse ni siquiera como alborotador de galleras. Cuando el coronel Aureliano Buendía le contó la historia del galeón español encallado a 12 kilómetros del mar, cuyo costillar carbonizado vio él mismo durante la guerra. El relato, que a tanta gente dura tanto tiempo, le pareció fantástico, fue una revelación para José Arcadio II. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas, y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales,
despejar escollos y hasta emparejar cataratas. Ya esto me lo sé de memoria, gritaba Úrsula. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. Cuando estimó que el río era navegable, José Arcadio II hizo a su hermano una exposición pormenorizada de sus planes, y éste le dio el dinero que le hacía falta para su empresa. Desapareció por mucho tiempo. Se había dicho que su proyecto de comprar un barco no era más que una triquiñuela para alzarse con el dinero del hermano, cuando se divulgó la noticia de que una extraña nave se aproximaba al pueblo. Los habitantes de Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de José Arcadio Buendía, se precipitaron a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y último barco que atracó jamás en el pueblo. No era más que una balsa de troncos, arrastrada mediante gruesos cables por 20 hombres que caminaban por la ribera. Nein. En la proa, con un brillo de satisfacción en la mirada, José Arcadio II dirigía la dispendiosa maniobra. Junto con él llegaba un grupo de matronas espléndidas que se protegían del sol abrasante con vistosas sombrillas y tenían en los hombros preciosos pañuelones de seda y ungüentos de colores en el rostro y flores naturales en el cabello y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes. La balsa de troncos fue el único vehículo que José Arcadio II pudo remontar hasta Macondo, y solo por una vez, pero nunca reconoció el fracaso de su empresa, sino que proclamó su hazaña como una victoria de la voluntad. Rindió cuentas escrupulosas a su hermano, y muy pronto volvió a hundirse en la rutina de los gallos. Lo único que quedó de aquella desventurada iniciativa fue el soplo de renovación que llevaron las matronas de Francia, cuyas artes magníficas cambiaron los métodos tradicionales del amor, y cuyo sentido del bienestar social arrasó con la anticuada tienda de Catarino y transformó la calle en un bazar de farolitos japoneses y organillos nostálgicos. Fueron ellas las promotoras del carnaval sangriento que durante 3 días hundió Macondo en el delirio, y cuya única consecuencia perdurable fue haberle dado a Aureliano II la oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio. Remedios la Bella fue proclamada reina. Úrsula, que se estremecía ante la belleza inquietante de la bisnieta, no pudo impedir la elección. Hasta entonces había conseguido que no saliera a la calle, como no fuera para ir a misa con Amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se disfrazaban de curas para decir misas sacrílegas en la tienda de Catarino, asistían a la iglesia con el único propósito de ver, aunque fuera un instante, el rostro de Remedios la Bella, de cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga. Pasó mucho tiempo antes de que lo consiguieran, y más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca, porque la mayoría de ellos no pudo recuperar jamás la placidez del sueño. El hombre que lo hizo posible, un forastero, perdió para siempre la serenidad. Se enredó en los tremedales de la abyección y la miseria, y años después fue despedazado por un tren nocturno cuando se quedó dormido sobre los rieles. Desde el momento en que se le vio en la iglesia, con un vestido de pana verde y un chaleco bordado, nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez de una remota ciudad del exterior, atraído por la fascinación mágica de Remedios la Bella. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él habría parecido un siete vecino. Me gusta la expresión. Y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas de despecho que era él quien verdaderamente merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo. Aparecía al amanecer del domingo, como un príncipe de cuento, en un caballo con estribos de plata y gualdrapas de terciopelo, y abandonaba el pueblo después de la misa. Era tal el poder de su presencia que desde la primera vez que se le vio en la iglesia, todo el mundo dio por sentado que entre él y Remedios la Bella se había establecido un duelo callado y tenso, un pacto secreto, un desafío irrevocable cuya culminación no podía ser solamente el amor, sino también la muerte. El sexto domingo, el caballero apareció con una rosa amarilla en la mano. Oyó la misa de pie, como lo hacía siempre, y al final se interpuso al paso de Remedios la Bella y le ofreció la rosa solitaria. Ella la recibió con un gesto natural, como si hubiera estado preparada para aquel homenaje,
Y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa. Fue todo cuanto hizo, pero no solo para el caballero, sino para todos los hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo, aunque fue un instante eterno. Que me imagino ese así, ¿sabes? Muy telenovela, soy diva y todos los hombres así, ah, Sí, sí, vaya tela. El caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de Remedios la Bella, y a veces hasta el amanecer. Aureliano II fue el único que sintió por él una compasión cordial y trató de quebrantar su perseverancia. No pierda más el tiempo, le dijo una noche. Las mujeres de esta casa son peores que las mulas. Le ofreció su amistad, lo invitó a bañarse en champaña. Trató de hacerle entender que las hembras de su familia tenían entrañas de pedernal, pero no consiguió vulnerar su obstinación. Exasperado por las interminables noches de música, el coronel Aureliano Buendía lo amenazó con curarle la aflicción a pistoletazos. Nada lo hizo desistir, salvo su propio y lamentable estado de desmoralización. De apuesto e impecable, se hizo vil y harapiento. Se rumoreaba que había abandonado poder y fortuna en su lejana nación, aunque en verdad no se conoció nunca su origen. Se volvió hombre de pleitos, pendenciero de cantina, y amaneció revolcado en sus propias excreencias en la tienda de Catarino. Lo más triste de su drama era que Remedios la Bella no se fijó en él ni siquiera cuando se presentaba a la iglesia vestido de príncipe. Recibió la rosa amarilla sin la mejor malicia, más bien divertida por la extravagancia del gesto, y se levantó la mantilla para verle mejor la cara y no para mostrarle la suya. En realidad, Remedios la Bella no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarle y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma, había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. online. Llegó a los 20 años sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose desnuda por la casa, porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor, lo rechazó sencillamente porque le asombró su frivolidad. Fíjate qué simple es, le dijo Amaranta. Dice que se está muriendo por mí, como si yo fuera un cólico miserere. Cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios la Bella confirmó su impresión inicial. Ya ven, comentó, era completamente simple. Colmo. Parecía como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista del coronel Aureliano Buendía, para quien Remedios la Bella no era en modo alguno retrasada mental, como se creía, sino todo lo contrario. Es como si viniera de regreso de 20 años de guerra, solía decir. Úrsula, por su parte, le agradecía a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una pureza excepcional, pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura, porque le parecía una virtud contradictoria, una trampa diabólica en el centro de la candidez. Fue por eso que decidió apartarla del mundo, preservarla de toda tentación terrenal, sin saber que Remedios la Bella, ya desde el vientre de su madre, estaba salvo de cualquier contagio. Nunca le pasó por la cabeza la idea de que la eligieran reina de la belleza en el pandemonium de un carnaval. Pero Aureliano II, embullado con la ventolera de disfrazarse de tigre, llevó al padre Antonio Isabel a la casa para que convenciera a Úrsula de que el carnaval no era una fiesta pagana, como ella decía, sino una tradición católica. Carajo. Finalmente convencida, aunque a regañadientes, dio el consentimiento para la coronación. La noticia de que Remedios Buendía iba a ser la soberana del festival rebasó en pocas horas los límites de la ciénaga. Llegó hasta lejanos territorios donde se ignoraba el inmenso prestigio de su belleza y suscitó la inquietud de quienes todavía consideraban su apellido como un símbolo de la subversión. Era una inquietud infundada. Si alguien resultaba inofensivo en aquel tiempo, era el envejecido y desencantado coronel Aureliano Buendía, que poco a poco había ido perdiendo todo contacto con la realidad de la nación. Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros días de la paz iba a venderlos a las poblaciones de la ciénaga y regresaba cargado de monedas y de noticias.
que el gobierno conservador decía, con el apoyo de los liberales, estaba reformando el calendario para que cada presidente estuviera 100 años en el poder, que por fin se había firmado el concordato con la Santa Sede y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el acto de besarle el anillo. Que la corista principal de una compañía española de paso por la capital había sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados. Y el domingo siguiente había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la República. No me hables de política, le decía el coronel. Nuestro asunto es vender pescaditos. El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque se estaba enriqueciendo con su taller provocó las risas de Úrsula cuando llegó a sus oídos. Con su terrible sentido práctico, ella no podía entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro, y luego convertía las monedas de oro en pescaditos, y así sucesivamente. De modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía, para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Le hacía falta tanta concentración para engalzar escamas, incrustar minúsculos rubíes en los ojos, laminar agallas y montar timones, que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra. Tan absorbente era la atención que le exigía el preciosismo de su artesanía, que en poco tiempo envejeció más que en todos los años de guerra, y la posición le torció la espina dorsal y la milimetría le desgastó la vista. Pero la concentración implacable lo premió con la paz del espíritu. La última vez que se le vio atender algún asunto relacionado con la guerra fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicitó su apoyo para la aprobación de las pensiones vitalicias, siempre prometidas y siempre en el punto de partida. Olvídense de eso, les dijo él. Ya ven que yo rechacé mi pensión para quitarme la tortura de estarle esperando hasta la muerte. Al principio, el coronel Gerinaldo Márquez lo visitaba al atardecer y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado. Pero Amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba aquel hombre cansado, cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura, y lo atormentó con desaires injustos, hasta que no volvió sino en ocasiones especiales y desapareció finalmente anulado por la parálisis. Taciturno, silencioso, insensible en un soplo de vitalidad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Se levantaba a las 5 después de un sueño superficial. Tomaba en la cocina su eterno tazón de café amargo. Se encerraba todo el día en el taller y a las 4 de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete, sin fijarse siquiera en el incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer, y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los mosquitos. Alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad. ¿Cómo está, coronel?, le dijo al pasar. Aquí, contestó él, esperando que pase mi entierro. De modo que la inquietud causada por la reaparición pública de su apellido a propósito del reinado de Remedios la Bella carecía de fundamento real. Muchos, sin embargo, no lo creyeron así. Inocente de la tragedia que lo amenazaba, el pueblo se desbordó en la plaza pública, en una bulliciosa explosión de alegría. El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada, ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura, con corona de esmeraldas y capa de armiño, que aparecía investida de una autoridad legítima, y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación, pero Aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad. Declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a Remedios, la Bella,
y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompió el delicado equilibrio. ¡Viva el Partido Liberal!, gritó. ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales, y los gritos de terror anularon la música, y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Muchos años después seguiría afirmándose que la Guardia Real de la soberana intrusa era un escuadrón del ejército regular, que debajo de sus ricas chilabas escondía fusiles de reglamento. El gobierno rechazó el cargo en un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento. Pero la verdad no se esclareció nunca, y prevaleció para siempre la versión de que la Guardia Real, sin provocación de ninguna índole, tomó posiciones de combate a una seña de su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se estableció la calma, no quedaba en el pueblo uno solo de los falsos beduinos, y quedaron tendidos en la plaza, entre muertos y heridos, 9 payasos, 4 colombinas, 17 reyes de baraja, un diablo, 3 músicos, 2 pares de Francia y 3 emperatrices japonesas. En la confusión del pánico, José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios la Bella, y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa, con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las 5.000 mujeres más hermosas del país, y la habían llevado a Macondo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. Úrsula se ocupó de ella como si fuera una hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia, se compadeció de su candidez. 6 meses después de la masacre, cuando se restablecieron los heridos y se marchitaron las últimas flores en la fosa común, Aureliano II fue a buscarla a la distante ciudad donde vivía con su padre y se casó con ella en Macondo, en una fragorosa parranda de 20 días. ¿Qué te parece? O sea, los muertos sigue siendo como ¿no? Sí. Pero ya se van viendo como otros, ya están buscando como otros destinos. A mí me está sonando eso como la evolución de las familias, ¿no? Exacto, Como se los van pillando. primeros, o sea, los hijos, la primera generación están tan apegados a su abuelo, pues a su padre, y tratan de pasar eso, pero el cambio es, la Ay, historia comienza a tener muchas más mezclas. sí, sí, verdad que Ya, sí. Empieza a enriquecerse, empieza a enriquecerse. la abuela intenta, ¿no? La abuela tiene eso de lo antiguo y trata de mantener y tal, pero ya la historia va tomando otros caracteres, no pierde, digamos, la parte de las masacres, ¿no? Y la muerte, pero ya se va Exacto. sintiendo, Úrsula ya no tiene tanto poder. es cierto. Ya no pudo ni impedir que Remedios la Bella fuera nombrada reina del carnaval, o sea que No, imagínate. no, y ya cuando comienzan a ver como que es Úrsula y la intrusa, ya es como que ya son, en el pueblo, por ejemplo, ahí lo dicen, ¿no? En el pueblo ya el nombre Buendía ya, ¿no? Y eran los fundadores y ya es como que no sonaba tanto. Exacto. Está Sí, interesante. ahí estamos, ahí estamos. Y con esto cambiamos, ¿Quieres que bueno, no arranque cambia, yo? sí, arranca tú. No cambia de capítulo, pero cambia como de parte, ¿no? Sí, Sí, ahí terminó como uno y ahora comienza otra. Vamos a ver si otra exacto. era. Vamos allá. El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los 2 meses porque Aureliano II, tratando de desagraviar a Petra Gotes, le hizo tomar un retrato vestida de reina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo, volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de Macondo sin despedirse. Aureliano II la alcanzó en el camino de la Ciénaga. Al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla de regreso a casa y abandonó a la concubina. Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupación. Ello lo había hecho hombre. Siendo todavía un niño, lo sacó del cuarto de Melquiades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo.
La naturaleza lo había hecho reservado y esquivo, con tendencias a la meditación solitaria, y ella le había moldeado el carácter opuesto, vital, expansivo, desabrochado, y le había infundido el júbilo de vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo por dentro y por fuera en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había casado, pues, como tarde o temprano se casan los hijos. Él no se atrevió a anticiparle la noticia. Asumió una actitud tan infantil frente a la situación que fingía falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura. Un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto, ella eludió la trampa y puso las cosas en su puesto. Lo que pasa, dijo, es que te quieres casar con la reina. Aureliano II, avergonzado, fingió un colapso de cólera, se declaró incomprendido y ultrajado y no volvió a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda, el alecado bullicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano II. A quienes se compadecieron, a quienes se compadecieron de su suerte, los trillizos los tranquilizó con una sonrisa. No se preocupen, les dijo. A mí las reinas me hacen los mandados. A una vecina que le llevó velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con seguridad enigmática: la única vela que lo hará venir está siempre encendida. Tal como ella lo había previsto, Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y el traje y la capa de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval. Al calor de la parranda que se prendió esa tarde, hizo vestir la reina de reina a Petra Cotes, la coronó soberana absoluta y vitalicia de Madagascar y repartió copias del retrato entre sus amigos. Ella no solo se prestó al juego, sino que se compadeció íntimamente de él, pensando que debía estar muy asustado cuando concibió aquel extravagante recurso de reconciliación. A las 7 de la noche, todavía vestida de reina, lo recibió en la cama. Tenía apenas 2 meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada. 2 días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación, ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista, porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alteró. Volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la creencia generalizada de que era una pobre mujer, y el único recuerdo que conservó de Aureliano II fue un par de botines de charol que según él mismo había dicho, eran los que querían llevar puestos en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo de un baúl y se preparó para apacentar una espera, perdón. Tarde o temprano tiene que venir, se dijo, aunque solo sea a ponerse estos botines. No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre, por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía, en noches de espanto, las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas resumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo, mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Su madre, sudando de la calentura de las 5, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niña, una noche de luna, Fernanda, una hermosa
Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. Es tu bisabuela, la reina, le dijo su madre en las treguas de la tos. Se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos. Un mal aire, me gusta la Sí, expresión, ¿eh? típica. Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela, Fernanda puso en duda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. Somos inmensamente ricos y poderosos, le dijo. Un día serás reina. Ella lo creyó, aunque solo ocupaba la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata, para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza. Así la educaron. Desde que tuvo uso de razón, recordaba haber hecho sus necesidades en una vasinilla de oro en con el escudo de armas de la familia. Salió de la casa por primera vez a los 12 años, en un coche de caballos que solo tuvo que recorrer 2 cuadras para llevarla al convento. Sus compañeras de clase se sorprendieron de que la tuvieran apartada, en una silla de espaldar muy alto, y de que ni siquiera se mezclaran con ellas durante el recreo. Ella es distinta, explicaban las monjas. Va a ser reina. Sus compañeras lo creyeron porque ya entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo de 8 años, habiendo aprendido a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos, a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa, volvió a casa de sus padres a tejer palmas fúnebres. La encontró saqueada. Quedaban apenas los muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los útiles domésticos habían sido vendidos uno a uno para sufragar los gastos de su educación. Perdón. Su madre había sucumbido a la calentura de las 5, su padre, don Fernando, vestido de negro, con un cuello laminado y una leontina de oro atravesada en el pecho, le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domésticos, y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior. Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho y en las pocas ocasiones en que salía a la calle, regresaba antes de las 6, para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llevó amistad íntima con nadie, nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país, nunca dejó de oír los ejercicios de piano a las 3 de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusión de ser reina, cuando sonaron dos aldabonazos perentorios en el portón y le abrió a un militar apuesto, de ademanes ceremoniosos, que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se encerró con su padre en el despacho. 2 horas después, su padre fue a buscarla al costurero. Prepare sus cosas, le dijo. Tiene que hacer un largo viaje. Fue así como la llevaron a Macondo. En un solo día, con un zarpazo brutal, la vida le echó encima todo el peso de una realidad que durante años le había escamoteado sus padres. De regreso a casa, se encerró en el cuarto a llorar, indiferente a las súplicas y explicaciones de don Fernando, tratando de borrar la quemadura de aquella burla inaudita. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte, cuando Aureliano II llegó a buscarla. Fue un golpe de suerte inconcebible, porque en el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza, ella le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas pistas reales de que disponía Aureliano II cuando salió a buscarla eran su inconfundible dicción del páramo y su oficio de tejedora en palmas fúnebres. La buscó sin piedad, con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar a Macondo, con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe. Así buscó Aureliano II a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vivían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores.
Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los había visto, ni nadie se los había descrito, reconoció de inmediato los muros carcomidos por la cal de los huesos, los decrépitos balcones de madera destripadas por los hongos, y clavado en el portón y casi borrado por la lluvia, el cartoncito más triste del mundo: se venden palmas fúnebres. Desde entonces hasta la mañana helada en que Fernanda abandonó la casa al cuidado de la Madre Superiora, apenas sí hubo tiempo para que las monjas cosieran el ajuar y metieran en 6 baúles los candelabros, el servicio de plata y la vasinilla de oro y los incontables e inservibles destrozos de una catástrofe familiar que había tardado 2 siglos en consumarse. Don Fernando declinó la invitación de acompañarlos. Prometió ir más tarde, cuando acabara de liquidar sus compromisos, y desde el momento en que le echó la bendición a su hija volvió a encerrarse en el despacho, a escribirle las esquelas con viñetas luctuosas y el escudo de armas de la familia, que habían de ser el primer contacto humano que Fernanda y su padre tuvieran en toda la vida. Para ella, esa fue la fecha real de su nacimiento. Para Aureliano II fue casi al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad. Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venérea. Des Descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos, su anuario útil quedaba reducido a 42 días desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil, prolongó la fiesta de su boda más allá del término previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña, dame un segundo. Pero al entrarte en la llamada, ahora te escucho. Perdón, Y sí, te entró una llamada y quedaste parada. sí, quedé como, Sí. no sé, a todos les da como a esta hora por llamar. Eh, Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venérea. Descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos, su anuario útil quedaba reducido a 42 días desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil, prolongó la fiesta de la boda más allá del término previsto. Agotado de tanto mandar al basurero botellas de brandy, vacías de brandy y champaña, para que no congestionaran la casa, y al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas y en habitaciones separadas mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reses, Úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó si Fernanda no tendría también un cinturón de castidad que tarde o temprano provocara las burlas del pueblo y diera origen a una tragedia. Pero Fernanda le confesó que simplemente estaba dejando pasar 2 semanas antes de permitir el primer contacto con su esposo. Transcurrido el término, en efecto, abrió la puerta de su dormitorio con la resignación al sacrificio con que le hubiera hecho una víctima expiatoria. Y Aureliano II vio a la mujer más bella de la tierra, con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos color de cobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba con la visión que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón blanco, largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo primorosamente ribeteado a la altura del pie. Aureliano II no pudo reprimir una explosión de risa.
Diga, aquí, usted está aquí. Norte, Pulse sur, aquí. este, usted. Sí, sí, imagínatelo tal cual. Sigue, Yo sigue. también. Aureliano II no pudo reprimir una explosión de risa. Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida. Bienvenidos a todos los que están entrando. Gritó, con una carcajada que resonó en toda la casa. Me casé con una hermanita de la caridad. Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón, se fue a hacer el retrato de Petra Cotes vestida de reina. Más tarde, cuando logró que Fernanda regresara a casa, ella cedió a sus premios en la fiebre de la reconciliación, pero no supo proporcionarle el reposo con que él soñaba cuando fue a buscarla a la ciudad de las 32 campanarios. Aureliano II solo encontró en ella un hondo sentimiento de desolación. Una noche, poco antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido había vuelto en secreto al lecho de Petra Cotes. Así es, admitió él, y explicó en un tono de postrada resignación. Tuve que hacerlo para que siguieran pariendo los animales. Le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente, pero cuando por fin lo consiguió mediante pruebas que parecieron irrefutables, la única promesa que le impuso Fernanda fue que no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina. Así continuaron viviendo los tres, sin estorbarse. Aureliano II, puntual y cariñoso con ambas, Petra Cotes pavoneándose de la reconciliación y Fernanda fingiendo que ignoraba la verdad. El pacto no logró, sin embargo, que Fernanda se incorporara a la familia. En vano insistió Úrsula para que tirara la golilla de lana con que se levantaba cuando había hecho el amor y que provocaba los cuchicheos de los vecinos. No logró convencerla de que utilizara el baño o el beque nocturno y de que la vendiera y que le vendiera la vasenilla de oro al coronel Aureliano Buendía para que la convirtiera en pescaditos. Amaranta se sintió tan incómoda con la dicción viciosa y con su hábito de usar un eufemismo para designar cada cosa que siempre hablaba delante de ella en jeringonza. Es, es, fefa, es, parce, leer esto. Es fetafa, decía, es fedefe las fa kehelestetifi de fenefte, asfa kofo aja, sufu, profo pifia fa mafrie, keine Ahnung. Un día, irritada con la burla, Fernanda quiso saber qué era lo que decía Amaranta y ella no usó eufemismos para contestarle. Dijo, que tú eres de las que confunden el culo con las temporadas. Ay. Desde aquel día no volvieron a dirigirse la palabra. Cuando las obligaban las circunstancias, se mandaban recados o se decían las cosas indirectamente. A pesar de la visible hostilidad de la familia, Fernanda no renunció a la voluntad de imponer los hábitos de sus mayores. Terminó con la costumbre de comer en la cocina y cuando cada quien tenía hambre, e impuso la obligación de hacerlo a las horas exactas en la mesa grande del comedor arreglada con manteles de lino y con los candelabros y el servicio de plata. La solemnidad de un acto que Úrsula había considerado siempre como el más sencillo de la vida cotidiana creó un ambiente de estiramiento contra el cual se rebeló primero que nadie el callado José Arcadio II. Pero la costumbre se impuso, así como la de rezar el rosario antes de la cena, y llamó tanto la atención de los vecinos que muy pronto circuló el rumor de que los Buendía no se sentaban a la mesa como los otros mortales, sino que habían convertido el acto de comer en una misa mayor. Hasta las supersticiones de Úrsula, surgidas más bien de la inspiración momentánea de la tradición, entraron en conflicto con las que Fernanda heredó de sus padres y que estaban perfectamente definidas y catalogadas para cada ocasión. Mientras Úrsula disfrutó del dominio pleno de las facultades, subsistieron algunos de los antiguos hábitos
y la vida de la familia conservó una cierta influencia de sus corazonadas, pero cuando perdió la vista y el peso de los años le relegó a un rincón, el círculo de rigidez iniciado por Fernanda desde el momento en que llegó, terminó por cerrarse completamente y nadie más que ella determinó el destino de la familia. El negocio de repostería de animalitos de caramelo que Santa Sofía de la Piedad mantenía por voluntad de Úrsula era considerado por Fernanda como una actividad indígena y no tardó en liquidarlo. Las puertas de la casa, abiertas de par en par desde el amanecer hasta la hora de acostarse, fueron cerradas durante la siesta, con el pretexto de que el sol recalentaba los dormitorios y finalmente se cerraron para siempre. El ramo de sábila y el pan que estaban colgados en el dintel desde los tiempos de la fundación fueron reemplazados por un nicho de corazón de Jesús. El coronel Aureliano Buendía alcanzó a darse cuenta de aquellos cambios y previó sus consecuencias. Nos estamos volviendo gente fina, protestaba. A este paso terminaremos peleando otra vez contra el régimen conservador, pero ahora para poner un rey en su lugar. Fernanda, con muy buen tacto, se cuidó de no tropezar con él. Le molestaba íntimamente su espíritu independiente, su resistencia a toda forma de rigidez social. La exasperaban sus tazones de café a las 5, el desorden de su taller, su manta deshilachada y su costumbre de sentarse en la puerta de la calle al atardecer. Pero tuvo que permitir esa pieza suelta del mecanismo familiar porque tenía la certidumbre de que el viejo coronel era un animal apaciguado por los años y la desilusión, que en un arranque de rebeldía senil podría desarraigar los cimientos de la casa. Cuando su esposo decidió ponerle, el primer hijo, el nombre del bisabuelo, ella no se atrevió a oponerse, porque solo tenía un año de haber llegado. Pero cuando nació la primera hija, expresó sin reserva su determinación de que se llamara Renata, como su madre. Úrsula había resuelto que se llamara Remedios, al cabo de una tensa controversia en la que Aureliano II actuó como mediador divertido, la bautizaron con el nombre de Renata Remedios. Pero Fernanda la siguió llamando Renata a secas, mientras la familia de su marido y todo el pueblo siguieron llamándola Meme, diminutivo de Remedios. Al principio, Fernanda no hablaba de su familia, pero con el tiempo empezó a idealizar a su padre. Hablaba de él en la mesa como un ser excepcional que había renunciado a toda forma de vanidad y se estaba convirtiendo en un santo. Aureliano II, asombrado de la intempestiva magnificación del suegro, no resistía a la tentación de hacer pequeñas burlas a espaldas de su esposa. El resto de la familia siguió el ejemplo. La propia Úrsula, que era en extremo celosa de la armonía familiar y que sufría en secreto con las fricciones domésticas, se permitió decir alguna vez que el pequeño tataranieto tenía asegurado su porvenir pontifical, porque era nieto del santo e hijo de reina y de cuatredro. A pesar de aquella sonriente conspiración, los niños se acostumbraron a pensar en el abuelo como en un ser legendario, que les transcribía versos piadosos en las cartas y les mandaba en cada Navidad un cajón de regalos que apenas sí cabía por la puerta de la calle. Eran en realidad los últimos desperdicios del patrimonio señorial. Con ello se construyó en el dormitorio de los niños un altar con santos de tamaño natural, cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de vida y cuyas ropas de paño artísticamente bordadas eran mejores que las usadas jamás por ningún habitante de Macondo. Poco a poco, el esplendor funerario de la antigua y helada mansión se fue trasladando a la luminosa casa de los Buendía. Ya nos han mandado todo el cementerio familiar, comentó Aureliano II en cierta ocasión. Solo faltan los sauces y las losas sepulcrales. Aunque en los cajones no llegó nunca nada que sirviera a los niños para jugar, estos pasaban el año esperando a diciembre porque al final y al cabo los anticuados y siempre imprevistos regalos constituían una novedad en la casa. En la 10ª Navidad, cuando ya el pequeño José Arcadio se preparaba para viajar al seminario, llegó con más anticipación que en los años anteriores el enorme cajón del abuelo, muy bien clavado e impermeabilizado con brea, y dirigido con el habitual letrero
caracteres góticos a la muy distinguida señora doña Fernanda del Carpio de Buendía. Mientras ella leía la carta en el dormitorio, los niños se apresuraron a abrir la caja, ayudados como de costumbre por Aureliano II. Rasparon los sellos de brea, desclavaron la tapa y sacaron el aserrín protector y encontraron dentro un largo cofre de plomo cerrado con pernos de cobre. Aureliano II quitó los 8 pernos ante la impaciencia de los niños y apenas tuvo tiempo de alzar un grito y hacerlos a su lado cuando levantó la plataforma de plomo y vio a don Fernando vestido de negro, con un crucifijo en el pecho, con la piel reventada de eructos pestilentes y cocinándose a fuego lento en un espumoso y borboritante caldo de perlas vivas. O sea, don Fernando, el padre de Fernanda, de cuerpo presente. O sea, eso era el ataúd. Sí, el señor muerto. Qué detalle, ¿no? No, un regalazo de Navidad. Vaya tela. Vaya, vaya. No, fue pucha, qué final tan raro, güey, para hoy. Sí, sí. Y además lo del espumoso y borboritante caldo de perlas vivas, me lo puedo imaginar así como con ampollas y pus. No sé. Se ha lucido hoy, ¿eh? Sí, para regalo de Navidad. Sí, sí. Feliz Navidad, Gabo, para ti Sí. también. Oye, qué fuerte. Sí, sí. No, la verdad es que sí que están cambiando las cosas, ¿eh? Sí, pero está como, pues está poniéndose, no sé, muy gráfico, ¿no? Sí, sí. Está poniéndose la cosa rara. Está poniéndose la cosa rara. Con un aire totalmente diferente. Sí, ya la historia comienza a pintarse distinta, ¿no? Como más, no sé, más señorial. No Así sé. es. Nos estamos volviendo finos. Claro, claro. Eso dice el. Pero ya comienza también las burlas sociales, ¿no? Cuando ya no se entienden en las familias ni nada de eso, que comienza como el tema de las burlas, que hasta quien nunca pensaría en burlarse, comienza a burlarse, y eso comienza a Exacto. distorsionar, ¿no? También el sistema y la comunicación en las familias. Así es. Así Pero que bueno. imagínate que eran pues, pues, de los fundadores de Macondo, ¿no? Y siempre acostumbrados a abrir pues con las puertas abiertas y totalmente así, hacia el exterior. Y de repente, o sea, he visto esa imagen de se cierran las puertas para la siesta y luego ya jamás se abrieron, así como ¡pam! Sí, ¿No? está fuerte. Como Además, recluidos en casa. claro, además la imagen de quién es quien cierra las puertas, ¿no? O sea, Sí, el lado sí, religioso del asunto. Es una imagen muy fuerte. Como sí, que esa es sí. la regla, esa es la norma, así se hace y porque yo digo, poquito, es fuerte, la imagen es, no es directa, pero se alcanza a ver entre líneas así como que vengo a imponer, poquito así, ¿no? Exacto, exacto. Y también es como eso de no darse cuenta uno dónde está. O sea, estoy llegando a la casa de los fundadores de este pueblo y entonces, ¿sabes? Como cuáles son las culturas de aquí, como todo volverlo peyorativo, referirse a eso como peyorativo, empezar a identificar qué es ser indígena, cuál es un arte indígena y entonces yo soy mejor, ¿sabes? O sea, está pesado. Sí, El día de hoy sí, está pesado, me parece a mí. exacto. Pero además es que ella iba con la misión de ser reina. Claro, que a Imagínate. veces su gran sueño, o sea, también la habían La educado en había ese educado sentido, ¿no? así. Ujú. Con lo cual ahora está haciendo sus pinitos, ¿no? Para mandar. Pero sí, sí, se puso interesante. Sí, le ha dado una vuelta definitivamente. Totalmente. Y aquí nos quedamos con el cadáver, con el cadáver Con de el don cadáver de Fernando ese del señor ahí, Carpio. no. En el caldo de perlas vivas, Dios mío, qué Sí, imágenes sí, tan fuertes. sí. Voy a subrayarlo, así lo tenemos para la semana que viene, porque esto no tiene desperdicio. Total. Y nada, hasta aquí con el cadáver de don Fernando del De Carpio. don Fernando. Qué Damos loco, por sí. terminada nuestra jornada de Rincón Mágico de O hoy. sea, no hay manera de terminar Rincón Mágico en un ambiente como
festivo, ¿no? Hasta en la fiesta de Navidad. Toma tu muerto. Sí, ¿Qué sí. fue? Así es, pero Qué bueno, fuerte. es lo que hay, es lo que hay. Esto, a lo mejor al final vemos un patrón en esto, Sí, no yo lo sigo sé. esperando las flores amarillas, o sea, las mariposas amarillas, donde veo el amor, donde, no sé, pero hasta ahora como que todo es tan dramático. O sea, Ya, como que ya. llega la alegría e inmediatamente hay que tumbarla. Entonces, raro, loco. Pero Sí, bueno, sí. sí, aquí llegamos al final de este rincón mágico hoy. Después de nuestras fiestas de Navidad, les deseamos pues todo lo más bonito del mundo para este año, para los que nos estén viendo aquí en vivo o los que ya nos van a ver en diferido. Y la próxima semana nos vemos, creo, Sí, la próxima semana nos pero vemos, en sí, sí. casa, pero en casa de Amparito. Si algo extraordinario sucede, pues lo correremos ahí, pero no, la idea es que siga siendo el lunes. Ujú, Estamos bien. exacto. En la casa de Amparo, siempre decirles pues que compartan esta información, que compartan este espacio para personas que ustedes crean que pueda servirles, que pueda entretenerlos, que pueda como darles ese ratico diferente. Recuerden que eso solo es una horita pues a la semana, el ejercicio de lectura, invitarlos a participar del espacio. Es una horita a la semana para leer, es un ejercicio pues muy elemental, y realmente es el deseo es practicar, hacer el ejercicio de la lectura. Eso, invitarlos a participar aquí de la manera que quieran, en comentar, en meterse aquí, en escucharnos. Eso de alguna manera a nosotras nos alienta y nos hace sentir bien. No vamos a parar si no sucede, pero pues siempre es rico escuchar que alguien quiere participar y tiene sugerencias para el siguiente libro. En caso de que no se estén leyendo este y quiera que leamos otro, pues entonces ahí están las puertas abiertas para sus comentarios. Y ya, Bari, ¿tú qué quieres decir? Yo simplemente decirles que, bueno, empezamos semana que viene, año nuevo, ¿vale? Vamos a seguir ya con la segunda parte, ¿no? Si dividiéramos el libro en dos, porque hoy hemos pasado el Ecuador de 100 años de soledad. Y bueno, nos queda todavía por delante. Hoy comentábamos que no sabíamos muy bien cuántas semanas llevamos, ya lo contaremos y lo diremos la semana que viene. Y forma parte de este ejercicio de a ver qué pasa con este libro. Es un libro totalmente diferente, no tiene nada que ver con Libera tu magia. En cuanto a contenido, en cuanto a ritmo de lectura, en cuanto a sensaciones, bueno, un montón de cosas. Y eso también es bonito, que sea una experiencia totalmente diferente. Diferente. Si os queréis unir, pues estaremos encantadas de teneros con nosotras. Hayáis escuchado los capítulos anteriores o no, podéis aprovechar pues eso, el tirón del nuevo año para decir, pues a ver qué pasa en Rincón Mágico y me quiero Uh-huh. unir. Y también si cuando se acabe este libro os gustaría que leyéramos alguno en concreto, alguno que o hayáis leído o os gustaría leer en compañía, proponedlo. Nosotros estamos abiertas a sugerencias. Sí, Y, señora. y eso era, Carol. Muy bien, pues a todos los demás, sonrían, sonríen siempre, ustedes no saben, eso siempre lo he dicho yo, no sé cómo se convirtió en mi frase. Usted nunca sabe cuándo le puede cambiar la vida a alguien a través de una sonrisa, entonces sonríe, que eso es bonito. Y nos vemos, feliz año para todos, nos vemos en el 2023. Ay, qué horrible suena eso, ya suena uno como como muy nostálgico. Pero nada, Parito, feliz año, que tengas unas lindas fiestas de fin de año y que celebres con tu familia bonito y rico. Yo pasaré con los míos. Y nada, invitarlos a la próxima semana en Casa de Amparo. Pásenla bonito, celebren bonito, cuídense mucho y ya, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Feliz año! ¡Feliz ¡Chao, año! chao! ¡Chao! Buenas noches.